Buenos días, chicos. Vamos a esperar unos 2 minutitos a ver si se conecta alguien más, ¿ya? Hasta eso ya abran nomás sus textos. A ver, chicos, les comento que de física, a ver, hoy día dan la evaluación de matemáticas, ¿verdad? Entonces, física estaríamos dando la próxima semana. Sí, la próxima semana, en cambio, damos la evaluación de física. Así, de la misma manera que les puse en la plataforma, les estaré poniendo de física qué páginas tienen que estudiar, ¿sí? Entonces ahora van a ver cómo hacemos las evaluaciones de matemáticas y de la misma manera será la evaluación de física la próxima semana. Igual en el mismo horario de clases. Entonces, denme unos segundos que se abra mi texto y empezamos. Pero ya les doy esa indicación. Y se siguen conectando sus compañeros. Mejor que se conecten todos. A ver, chicos, las personas que están con sus textos hasta que se abre el mío, que está bastante lenta mi compu, nos vamos a ir a la página 14, ¿sí? A la página 14. Ya les comparto cuando se abra mi texto. Ya nos vamos a la página 14. Y es el nuevo tema que vamos a ver esta semana. Nosotros la clase anterior, a ver, ¿qué es lo que vimos la clase anterior? ¿Quién se acuerda que vimos de física la clase anterior? Estábamos viendo de física. Ahí ya se abrió. ¿Qué estábamos viendo? ¿Qué es lo último que tenemos? Las leyes de Newton. Ya, ¿no es cierto? Estábamos haciendo las leyes de Newton y también ya realizamos algunos ejercicios de las leyes de Newton, que eran bastante parecidos a los que habíamos hecho antes también. Entonces, vamos con el siguiente tema. Como este es el último tema de la unidad, por eso la otra semana ya tenemos evaluación, ¿sí? No se olviden de eso. Y pasamos a la unidad número 2. Entonces, nos vamos a la página 14 y el tema de esta clase es fuerzas en el movimiento circular, ¿ya? Al decirnos movimiento circular, ya les comparto a los que no tengan, pero al decir un movimiento circular, estamos hablando de movimientos que se dan en forma de un círculo, como por ejemplo, cuando un atleta está corriendo sobre un estadio, el estadio tiene una forma circular. Díganme ustedes un ejemplo, a ver, de un movimiento circular. Yo, licenciada. A ver, Pedro. El movimiento de la Tierra hacia el Sol. Buenas, el movimiento, muy bien, Pedro. El movimiento de la Tierra también, perfecto. El movimiento de rotación de la Tierra. A ver, ¿dónde más nosotros podemos ver un movimiento circular? En el reloj. En el reloj también, muy bien. Vamos con más ejemplos. Si ven cómo salen estos ejemplos, ¿dónde más vemos un movimiento circular?
¿Dónde más veremos un movimiento circular? A ver, piensen, ¿en dónde más habrá un movimiento circular? Yo les digo otro, cuando están manejando el carro en el volante, si ven, todo el movimiento que se da es circular. Otro más relacionado al carro. ¿Dónde más se da un movimiento circular en el carro? En las ruedas. Muy bien, Alicia. En las ruedas también se da un movimiento circular. Si ven, una cantidad de movimientos circulares que están a nuestro alrededor. De hecho, nosotros conocemos solo los que son en línea recta, pero esos son los más sencillitos que hay. Pero también hay estos movimientos circulares. Entonces, nosotros vamos a ver qué fuerza, qué fuerzas, puede ser que salgan más, actúan en el movimiento circular. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué fuerzas actúan en este movimiento circular? ¿Quién me ayuda con el conversemos? Obviamente alguien que tenga su texto hasta que se abre el mío. En el conversemos. Yo, Lizy. Ya, muchas gracias, Sebas. Conversemos. ¿Qué tipos de efectos generan en un cuerpo las fuerzas? Cuando es bien conocido, las fuerzas generan un cambio en la velocidad de los cuerpos. Discuta con sus compañeros cómo variará la velocidad si la fuerza está a favor o en contra de la velocidad. Discuta qué sucederá si esta fuerza está perpendicular a la velocidad. Ya, muchas gracias, Sebas. A ver, ¿a qué se refiere esto? Nos dice que cuando hay algunas fuerzas cambian la velocidad de los cuerpos y tienen muchísima razón, eso sí sucede. A ver, vamos a poner un ejemplo. Cuando nosotros estamos yendo en el bus, nosotros en el bus o en un carro, en cualquier automóvil, ¿qué pasa cuando se da una curva? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando se da una curva? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando es una curva? Hasta saben decir la ley de la curva. Se gana. Exacto, nuestro cuerpo Pues, se va, ¿no es cierto? Se va hacia como está girando el bus, pero nosotros hacemos una fuerza para no irnos. Nosotros así como que aplicamos una fuerza para no irnos y irnos con todo en el bus hasta nos podemos caer, sino aplicamos una fuerza para no caernos. Ahí aparecen dos fuerzas, chicos, en ese movimiento. Una fuerza es la que hace que nuestro cuerpo se vaya igual con el bus. Y la otra fuerza es la que hacemos nosotros para no irnos, ¿sí? Entonces, todos yo creo que hemos tenido esa experiencia de cuando el bus nos jala y nosotros nos vamos a vuelta, hasta tenemos miedo cuando nos sentamos en el filo de caernos, ¿no es cierto? Entonces, ahí aparecen dos fuerzas. Vamos a ver cuáles son estas dos fuerzas que afectan el movimiento de algo. Veamos, dice, la fuerza genera un cambio de velocidad, es decir, una aceleración. Eso es importante, ¿ya? Vamos a subrayar. La fuerza genera un cambio de velocidad, es decir, una aceleración. Apareció una aceleración. Nosotros hemos trabajado bastante solo con la velocidad, pero también con la aceleración. Entonces, una fuerza genera un cambio de velocidad. ¿Ya? La fuerza genera un cambio de velocidad. Aunque generalmente este cambio está asociado a la magnitud de la velocidad, debemos recordar que la velocidad es una magnitud vectorial, por ende también puede cambiar su dirección y su sentido. Este tipo de movimiento donde las fuerzas cambian, la dirección de la velocidad y la distancia al centro del movimiento permanece constante, se llama movimiento circular. En esta clase de movimiento aparecen dos tipos de fuerzas. Si ven, dos las que les mencioné. La centrípeta y la tangencial. Vamos a ver el día de hoy dos fuerzas. La centrípeta y la tangencial. ¿Que aparecen en dónde? En los movimientos circulares. Solo en los movimientos circulares aparece, eso también subraya, la fuerza centrípeta y la fuerza tangencial. Si ustedes pueden ver en ese gráfico, en el gráfico que tenemos aquí, si ven que ahí está como decir una persona con un hilo y una bolita y le está haciendo que gire, ahí miren dónde está la fuerza centrípeta. Si ven cómo está la fuerza centrípeta y también está la fuerza tangencial o la fuerza de reacción que le han puesto. Ya vamos a ver de qué se trata cada uno. Fuerza centrípeta, ¿quién me ayuda? La fuerza centrípeta es la encargada de curvar el movimiento natural que, por inercia, se da. Es decir,
El movimiento en línea recta. Esta fuerza siempre tiene dirigida al centro del círculo que describe el movimiento. La fuerza centrípeta aparece tanto en el movimiento circular uniforme como en el como el uniformemente variado. Ya, muchas gracias, Sebas. A ver, miren, dice que la fuerza centrípeta está dirigida hacia el centro del círculo, hacia el centro. Vean su dibujito ahí. Si ven que está dirigida hacia el centro del círculo. Díganme ustedes, en ese ejemplo que yo les decía de lo que estamos yéndonos en el bus, la primera fuerza es la que nos dirige con el movimiento del bus, ¿no es cierto? Si el bus está virando, entonces nosotros nos vamos virando. Y la otra fuerza es la que nosotros hacemos para mantenernos en nuestro mismo puesto. ¿Cuál de esas dos fuerzas será la centrípeta? ¿La que nos lleva el bus o la que nosotros hacemos para estar quietecitos en nuestro puesto? ¿Cuál creen ustedes que es la fuerza centrípeta? ¿Y por qué? La que nos lleva el bus. ¿Será la que nos lleva el bus? Sí. Sí, porque de lo contrario sería la fuerza de reacción la que hacemos nosotros para no caernos. La fuerza, es que no es fuerza de reacción, es la fuerza tangencial. No, chicos, verán. Dice que la fuerza centrípeta es la que nos lleva al centro del círculo. Si nosotros pensamos que, obviamente el bus está girando, digamos, en un redondel. Si la fuerza que nosotros hacemos, la que nos lleva, eso nos está llevando al extremo, ¿sí? Al extremo de la curva. La fuerza que nosotros hacemos para mantenernos quietos es la que se está dirigiendo al centro del movimiento o al centro del redondel, digámoslo así. La que lleva nuestro cuerpo, la que se va con el bus, eso se va igualito con el movimiento del bus. Es como que si estuviera en la línea de circular, ¿sí? En la línea circular. Este es nuestro cuerpo. Si el bus gira hacia acá, pues nuestro cuerpo también se va hacia acá. ¿Sí ven? Esa es la fuerza. Pero el que nosotros hacemos la reacción para mantenernos quietecitos, esa es la que se está dirigiendo al centro, ¿sí? Esa es la fuerza centrípeta. Subrayen eso de ahí, que dice, esta fuerza siempre está dirigida al centro del círculo, ¿sí? Al centro del círculo. Esta fuerza está dirigida hacia el centro del círculo. Con los que no están, no, yo creo que ya la mayoría debe estar consiguiendo textos. Eso también, chicos, quería comentarles que en la junta de cursos se conversó que no podemos recibirles los deberes en copias ni en cuadernos, ¿sí? Las personas que todavía no lo tienen, adquiéranlo para que no se retrasen mucho, ¿ya? Listo, entonces eso, chicos. Dice, la fuerza centrípeta está relacionada con la aceleración centrípeta mediante la masa, así que tenemos su ecuación. A ver, miren, aquí que está. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. Esa es la segunda ley de Newton, la que ustedes ya conocen. Pero como estamos hablando de fuerza centrípeta, por eso le han puesto aquí una C, de fuerza centrípeta. La masa, como es la misma, está solo la M. Y la A lo mismo, como estamos hablando de una aceleración centrípeta, le han puesto esa C ahí. Los que están con sus textos y los que están con sus formularios ya pueden irse al formulario de física, poner fuerza centrípeta y esta ecuación de aquí. Entonces vamos a ir desglosando. Recuerden que siempre cuando vemos una ecuación tenemos que hacer ese proceso. Nos vamos a nuestro formulario, ponemos de título fuerza centrípeta, copiamos la ecuación y la desglosamos. FC significa fuerza centrípeta. ¿En qué se medirá la fuerza centrípeta? ¿Cuál será su unidad? ¿Cuál será su unidad? ¿En qué se medía la fuerza? No importa si sea centrípeta u otro tipo de fuerzas, no importa, siempre se va a medir en Newton. Sí, exacto, en Newton, siempre se va a medir en newtons, ¿ya? ¿En qué se medía la masa? M es masa, se medía en kilogramos. Muy bien, kilogramos. Y la última, AC, aceleración centrípeta. ¿En qué se mide la aceleración? Metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien, Joshua. Metros sobre segundo al cuadrado. Ya les pongo el cuadrado ahí.
Les puedo poner directamente. Metros sobre segundo al cuadrado. Ya, ahí está. Esas son las 3 unidades que ustedes ya conocen, porque esta es la misma segunda ley de Newton. Como les digo, solo se ha añadido esas Cs para identificar que estamos hablando de una fuerza centrípeta y de una aceleración centrípeta. Eso es todo, ¿ya? Cuando nos pidan hallar ejercicios, vamos a ocupar la misma ecuación. Ya, listo, chicos. ¿Ya? Entonces, ¿ya los copiaron todos? ¿Sí? Listo. Vamos entonces a ver si nos hablan ahora de la otra, de la fuerza tangencial. Y aquí está. Ayúdeme alguien con la lectura, que no sea el Sebas ni la Alicia, porque ya me han ayudado bastante. A ver, alguien más. La fuerza tangencial es la que se encuentra a un ángulo de 90 grados con respecto al radio del círculo descrito por el movimiento. En otras palabras, es tangente al movimiento. ¿Sigo, Alicia? Sí, sigan nomás. Este tipo de movimiento donde las fuerzas cambian la dirección de la velocidad y la distancia al centro del movimiento permanece constante. Se llama movimiento circular. En clase de movimiento aparecen 2 tipos de fuerzas, la centrípeta y la tangencial. Ya, muchísimas gracias, Julio. A ver, chicos, en cambio la tangencial, eso ustedes deben saber qué significa tangencial. Tangencial significa que esta fuerza, voy a dibujarles un círculo para que ustedes más o menos se guíen. Miren, este es el movimiento, ¿no es cierto? Este es el círculo. Nosotros decimos que una fuerza es tangente cuando toca parte de este círculo, ¿sí? Cuando lo toca, digamos, este puntito de aquí es tangencial al círculo. ¿Por qué? Porque lo toca, ¿sí? Por eso yo les decía, cuando nosotros en cambio hablamos, yo les decía de la otra fuerza que aparece en el bus, cuando nosotros nos vamos con el movimiento, miren, este digamos somos nosotros. Nosotros estamos guiándonos, miren, digamos estamos sentados aquí y el bus gira, entonces nosotros vamos por todo este recorrido, ¿sí ven? Todo este recorrido. Por eso dicen la ley de la curva. ¿La ley de la curva qué es? Les aplastamos a los demás, pero nos vamos igualito como se va el bus. Por eso les decía que esa es la fuerza tangencial. ¿A qué se refiere? Que está con un ángulo de 90 grados. Al estar tocándole al círculo, aquí se forma un ángulo de 90 grados. Sí, miren, estos son los ángulos de 90 grados, ángulos rectos. ¿Ven? Entonces, a eso se refiere. ¿Cuál es la fórmula? Miren, es la misma. Es la misma, solo que ahora, ¿qué está? La letra T. Fuerza tangencial es igual a masa por aceleración tangencial. Si es que quieren copiarla, cópienle, chicos. O si es que ya más o menos la entienden cómo es, le dejamos hasta ahí, ¿ya? A eso se refiere, entonces. ¿Cuáles son las características de cada una? A ver, nos dice que la fuerza centrípeta se dirige hacia el centro del círculo. En cambio, la fuerza tangencial es la que está en el extremo del círculo a un ángulo de 90 grados. ¿Entendido o tienen alguna pregunta? Está entendido. Ya, vamos a ver algunas ecuaciones. Mire, dice, las ecuaciones de fuerza centrípeta y fuerza tangencial están en función de sus respectivas aceleraciones. Estas aceleraciones pueden ser escritas a su vez en función de relaciones con el movimiento circular. Así tenemos. Chicos, esto sí es importante que anoten. Aquí tenemos 3 ecuaciones de la fuerza centrípeta y de la fuerza tangencial. Siempre van a estar unidas. ¿Por qué? Si hay fuerza tangencial, hay fuerza centrípeta. Si hay fuerza centrípeta, hay fuerza tangencial. Estas son las 3 ecuaciones con las que vamos nosotros a trabajar. Estas de aquí. Vamos a ir analizando cada una de estas, ¿ya? Entonces, estas son las 3 ecuaciones que nosotros vamos a trabajar. Si quieren, pueden poner en sus formularios
fuerza tangencial y centrípeta y copiamos estas ecuaciones. Vamos a ir viendo qué significa cada letrita, así como hemos hecho con los demás. Cada letrita vamos a irles identificando. A ver, vamos con la primera. AC, que ya hicimos. A ver, ¿qué significaba AC? ¿Qué significaba AC? Aceleración centrífuga. Ya, aceleración centrípeta. Esto deben tener mucho cuidado ustedes. Cuando estén haciendo los ejercicios, ustedes tienen que fijarse bien de qué aceleración se está hablando, porque hay aceleración centrípeta y también hay aceleración tangencial. No son lo mismo. Entonces, eso tienen que fijarse. Esta W que ustedes ven aquí, no es una W, sino es una letra del alfabeto griego y se llama omega. Ya, esa W que ustedes ven ahí se llama omega. ¿Qué significa? Es algo bastante conocido por ustedes. Esta W o esta omega, como quieran llamarla ustedes, se llama velocidad, ¿sí? Velocidad. Pero ustedes me preguntarán por qué está la W y no está la B, que es la que nosotros le conocemos, ¿verdad? Lo que sucede, chicos, que esto es una velocidad angular. Es decir, una velocidad que se da solo en el movimiento circular. En el movimiento circular, como es un círculo, la velocidad gira en forma de un círculo, formando ángulos, ¿sí? Porque ustedes recuerden que un círculo es donde se forman los ángulos. Por esa razón se llama velocidad angular. Velocidad angular. No podemos ponerle la B que conocemos porque esa es una velocidad lineal que se da en línea recta. En cambio, la omega o la W significa velocidad angular. Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿Qué significará R? A ver, ese está facilito. ¿Qué significará R? ¿Qué significa? Reacción, tal vez. No, la reacción era la fuerza. Pero mejor olvidemos de reacción, era fuerza tangencial y centrípeta, ¿ya? A ver, ¿qué es R? Si estamos hablando de un círculo, ¿qué tiene el círculo en el centro? Y se representa con la letra R. A ver, voy a dibujarles para que ustedes mismos me digan. ¿El radio, Lice? El radio, sí, muy bien. Me evito dibujar, muy bien. El radio, un círculo tiene radio. Esta es la primera forma. ¿Sí ven? Aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular por el radio. Ustedes ya saben que la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Ya está. Fíjense en la otra. En la siguiente ecuación. Otra vez está AC, aceleración centrípeta. Pero después está una B. Díganme ustedes, ¿qué es esa B? ¿Qué es esa B? Ustedes sí le conocen. ¿Qué es esa B? Es, chicos, la velocidad. La velocidad que nosotros conocemos, ¿sí? La velocidad que nosotros conocemos. Solo hemos trabajado con eso. Y después está la R de radio. Les hago una pregunta. En la primera y la segunda ecuación, las dos son para hallar la aceleración centrípeta. En la primera se ven que dice aceleración centrípeta es igual y en la otra también dice aceleración centrípeta es igual. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Si a ustedes les hacen hacer un ejercicio, ¿ustedes cómo diferenciarían la una de la otra? Díganme ustedes, a ver, ¿qué les hace diferentes? ¿Por qué ocuparían la primera o por qué ocuparían la segunda? Eso es importante que ustedes sepan. A ver, ¿qué harían ahí? ¿Qué le diferencia la una de la otra? Porque en la primera es la velocidad angular ¿Y la otra? y la otra me imagino que Velocidad es la lineal. Muy bien. lineal. Sí, muy bien, Alicia y Joshua. De eso se trata. Si a ustedes en el ejercicio les dan una velocidad angular, ¿cómo van a darse cuenta que es una velocidad angular? Porque la velocidad angular no se mide, a ver, eso me olvidé de decirles, a ver, la velocidad angular, ¿alguien sabe en qué se miden los ángulos? Angular, ángulos, ¿en qué se miden los ángulos? En grados. Ya, en grados está bien. Hay otra forma. ¿Han escuchado de los radianes? Yo me imagino que sí. Deben haber, solo que no se acuerdan. La velocidad angular
se mide en radianes sobre segundo. Entonces, ustedes cuando vean una unidad que les den en radianes por segundo, van a decir, ok, se trata de velocidad angular. Entonces, yo tengo que trabajar con la primera ecuación, digamos. En cambio, nuestra velocidad, la que conocemos, ¿en qué se mide? En metros sobre segundos. Esa es nuestra velocidad a la que hemos conocido todo este tiempo. ¿Cuál es la única diferencia? La angular tiene arriba radianes. Ese radian, ¿de dónde sale? De ángulos. Y la velocidad que nosotros conocemos en metros. ¿Sí? Entonces, miren, ahí ustedes pueden diferenciar cuándo utilizo la una, cuándo utilizo la otra. Obviamente vamos a hacer ejercicios que nos ayuden a entender esto de aquí. Ahorita solo estamos analizando las ecuaciones. Vamos con la última. En cambio, la última está facilita porque esa nos dice aceleración tangencial. Entonces, solo tenemos una ecuación para sacar la aceleración tangencial. ¿Qué significa el alfa? Este que parece un pececito. Ese es un alfa. Eso significa aceleración angular, ¿sí? Aceleración angular. Anótenle ahí. Ese alfa significa aceleración angular. O los que están con sus textos pueden ver. Alfa es la aceleración angular. Igual se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Aceleración angular. Listo, chicos, entonces vamos a seguir leyendo nuestro texto. Dice, a ver, luego de las ecuaciones dice, donde omega es la velocidad angular, alfa es la aceleración angular y R es el radio. Como cualquier fuerza, la centrípeta y la tangencial necesitan estar en un sistema de referencia para poder analizar el movimiento de un cuerpo. Para ubicar las fuerzas en un sistema de referencia, es importante imaginar que dicho sistema de referencia se mueve con el objeto a lo largo del movimiento circular como se indica en el gráfico. Veamos cuál es el gráfico que nos han colocado. Ya, este es el gráfico. Miren, el circular lo está describiendo estos puntitos que están entrecortados. Se fijan, ese es el movimiento circular. Aquí tenemos la línea R que es del radio. Aquí está del radio. Si ustedes se fijan en el segundo ejercicio, y vamos a anotar, aquí está una fuerza. Miren, aquí está una fuerza. Si ven esta de aquí, ¿qué fuerza es esta? ¿La centrípeta o la tangencial? Acuérdense de las definiciones. ¿Cuál será? ¿Centrípeta o tangencial? Tangencial. No, no es la tangencial. ¿Cuál es? La centrípeta. ¿Por qué es la centrípeta? Obviamente nos quedaría la opción centrípeta. ¿Pero por qué centrípeta? Porque va dirigida al centro. Muy bien. Recuerden que en la primera decíamos que la fuerza centrípeta está dirigida hacia el centro. Y aquí está el centro. Miren, aquí está el centro. ¿Se ven que aquí está el círculo? La fuerza centrípeta está dirigida hacia el centro. Miren, hacia el centro. Hacia el centro del círculo. Y la otra que nos quedan, que nos han puesto hasta en dos direcciones. Esta de aquí. ¿Cuál será esta de aquí? Recuerden que debe formar un ángulo de 90 grados con el círculo. ¿Cuál sería? La fuerza tangencial. Recuerden que yo les hice un dibujito hasta igualito, que yo les decía la fuerza tangencial le toca al círculo. Le toca. Entonces, fíjense, ahí están las dos definiciones. La fuerza centrípeta está dirigida hacia el centro del círculo, en cambio la otra está a 90 grados, tocándole, ¿sí? Listo, si quieren ahí escriban esas letritas. No se le escucha, profe.
Sí, chicos, estaba en otra cosa, estaba mandándole un mensaje a Anita. Ya, ¿listo? Ya, vamos con lo siguiente. Veamos qué más tenemos aquí. Y empezamos con los ejercicios, ¿ya? Voy a dejarles de compartir para ver si es que hay alguno de teoría que podemos resolver o ya nos vamos directo a los ejercicios. A ver, a ver. A ver, en el primer punto ustedes tienen, a ver, estamos en la página 16. Hoy día vamos a hacer, chicos, solo la teoría. La próxima clase hacemos los ejercicios. Es decir, para la prueba de física de fuerza centrípeta y tangencial solo sería la teoría, ¿ya? No los ejercicios, solo la teoría. Perfecto, a ver. En el primero nos dice, escriba en el recuadro las ecuaciones para cada tipo de fuerza. Entonces, les voy a compartir porque es solo teoría. Entonces, esto es lo que deben ustedes poner en sus textos, ¿ya? Miren, centrípeta. Dice, bueno, aquí les dice, debe copiar la ecuación que está en el texto. De la fuerza centrípeta, ¿qué nos decía? Fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y de la tangencial, ¿cómo era? Fuerza tangencial es igual a la masa por la aceleración tangencial. ¿Ya? En cambio, en la siguiente les dice, enliste las propiedades de cada una de las fuerzas. Entonces, eso vamos a ver. Vamos a ir analizando, ¿sí? Ustedes ahí copien los que no tienen. Enliste las propiedades de cada una de las fuerzas. ¿Qué podemos hablar de la centrípeta? A ver, ¿qué nos decían de la centrípeta? ¿Qué podríamos escribir ahí en la centrípeta? ¿Qué nos decía? A ver, la característica más importante. Siempre al centro. Muy bien, entonces eso vamos a escribir. Se dirige hacia el centro del círculo. Se dirige hacia el centro del círculo. Se dirige hacia el centro del círculo. Ya, se dirige hacia el centro del círculo. Muy bien. La tangencial, en cambio, ¿qué era de la tangencial? Y la tangencial solo rozaba la Ya, masa. podríamos, como rozaba, entonces está a un ángulo de 90 grados. Ponemos, está, o forma, a ver, forma un ángulo de 90 grados con el círculo. Forma un ángulo de 90 grados con el círculo. Ya. Y en la tercera les dice, escriban las diferencias entre la fuerza centrípeta y la tangencial. Podrían poner las mismas y ya estaría. Esa sería la diferencia de cada uno. Listo, chicos. Entonces, eso tendríamos que hacer y para la próxima semana, recuerden que para la próxima semana tenemos la evaluación de física. Hoy hacemos la de mate. Entonces, como ya se nos acabó el tiempo, les voy a dejar de compartir. La 2 ya tienen copiada, en la 3 ponen lo mismo. Sí, en la 3 ponen lo mismo. Déjenme solo la asistencia y nos vemos para la de matemáticas. Como tenemos 2 horas, entonces vamos a trabajar tranquilos en la evaluación de matemáticas, ¿ya? Pero con todo, conéctense a tiempo porque al inicio yo les doy las indicaciones de cada prueba. ¿Listo? Nos vemos entonces en mate, chicos.